Y bueno, ¿cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Amén, amén, ¿de verdad? Sí. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 20. Y el título del mensaje de esta mañana es Sal y Luz. Sí, vayamos ahí a Mateo. ¿Sí? ¿Dónde está Mateo? ¿Alguien me puede decir dónde está Mateo? En el Nuevo Testamento. Otros dicen que no vino. Qué bueno que no me dijeron entre Génesis y el Apocalipsis. Sí. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Amén. Así es que su Biblia lo tiene que traer. Si no lo trae, júntese con alguien. Y si no, aquí está en la pantalla. Amén. Sí, dice así la palabra del Señor, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de su almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera de los que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Hoy háblanos, Espíritu Santo, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibirla, Señor. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Amén. El título de este mensaje, ¿sí?, es Sal y Luz. Y es parte de nuestra visión 2020, ¿sí? La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de la necesidad que tenemos de tener una buena visión, ¿sí? Aquellos que andan rondando en mi edad, ahí en los 40, no me dejarán mentir que hay momentos donde así como que la letra se nos mueve o como que las cosas no se alcanzan a ver muy bien, y es porque probablemente ya es tiempo de algunos lentes. Gente joven como Juan, pues él no necesita lentes, él todavía tiene su 20/20, pero nosotros no, ¿sí? Entonces, como parte de esta serie de sermones, queremos hablar acerca de la importancia de que seamos sal y luz donde Dios nos ha establecido. Amén. Algunos beneficios o algunos usos particulares que le damos a la sal, ¿algunos de ustedes lo recuerdan? ¿Para qué utilizamos la sal? Para la comida, ¿verdad? Y hay algunos que nos esconden el salero en la mesa, ¿verdad? Porque antes de probarlo ya estamos echándole ahí. Me dice mi esposa, todavía ni lo pruebas y ya le estás echando sal, ¿sí? Definitivamente yo creo que ese es uno de los principales usos que le damos a la sal. Pero ¿qué otro uso le podemos dar a la sal? Para descongelar la nieve, ¿no? Ahí vemos aquí en nuestra ciudad los camiones, tan pronto ya viene la nieve o viene el hielo, ahí andan por todos lados, ¿sí? Y bueno, y cada uno de nosotros también ponemos en nuestro driveway o en nuestro porche y empezamos a poner, así es que nuestras casas como que de repente empieza a haber más sal sobre el suelo, ¿verdad? Porque toda la que venimos acarreando en nuestros pies, ahí la metemos, ¿sí? Definitivamente la sal nos sirve para descongelar la nieve o el hielo. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando nos manchábamos, cuando estábamos chiquitos, que nos caía salsa o algo grasoso, luego agarraba el salero y nos ponía así en la camiseta. ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, entonces mi mamá era la única rara. Sí. Sí, sí.
También en ocasiones en las partes de donde está el mar, los pescadores a veces también para mantener los peces los llenan de sal para perseverar, sobre todo cuando no tienen sistemas de refrigeración, muchas veces ponen la sal para que perseveren. Entonces, la sal es muy importante en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros somos, dice el Señor Jesús, como esa sal que le da, decimos en México, la sal que le da sabor al caldo, ¿sí? Nosotros somos los que le ponemos sazón a este mundo, ¿sí? El Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Mateo, dice que Él envió a los discípulos, ¿sí? Él envió a los discípulos para sazonar a la humanidad de ese tiempo. En aquellos años, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y los envió, había muchas necesidades, hermanos. Había gente mala, había una condición terrible en esos tiempos. Había mucha ignorancia, ¿sí? Había mucha ignorancia, había mucha maldad, ¿sí? La competencia unos con otros estaba a la orden del día. Había mucha gente que nada más quería ver las cosas a su favor. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y compartan lo que han escuchado y visto acerca de mí. Porque sabía que cuando los discípulos comenzaran a compartir cada una de esas cosas, la gente iba a comenzar a entender los principios de libertad, los principios de humildad, los principios de amor que el Señor Jesucristo había establecido para cada uno de ellos, ¿sí? Pero una de las cosas que me llamó la atención, que dice la palabra del Señor, es que dice que el Señor Jesucristo los envió sabiendo que los discípulos habían aprendido acerca de Él. Ellos habían aprendido porque habían pasado tiempo con Él. Lo habían escuchado hablar. Lo habían escuchado cómo respondía ante una situación en particular. Sobre todo cuando venían en contra de Él y lo querían acusar. Ellos veían la templanza, la mansedumbre, en palabras más coloquiales, el control que tenía sobre sí mismo, para no responder de una manera violenta. Ellos habían aprendido desde el Señor Jesucristo a cómo ver la necesidad y acercarse a la necesidad y bendecir a esa persona, sea cual sea. La manera en como usted y yo sazonamos esta tierra o esta comunidad en la que nos movemos es haciendo las obras que el Señor Jesús hizo, ¿sí? La manera en como usted y yo podemos ser sal en esta tierra es demostrando las buenas obras que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? O sea, esto quiere decir que no es cuánto das, ¿sí? No es cuántas veces lo haces, ¿sí? Sino con el corazón que lo haces. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha enviado a cada uno de nosotros a anunciar las cosas buenas que el Señor ha puesto en la palabra del Señor, aquí en su Escritura. Los discípulos habían convivido con Jesús, conocían cómo pensaba Él. Una de las primeras reglas que me enseñaron cuando comencé a caminar con Cristo, o no reglas, pero uno de los primeros consejos que me dieron a mí los que me pastorearon en aquellos años, era: siempre piensa cómo reaccionaría Jesús. Cuando estés en una situación difícil o de duda o de temor, piensa, ¿qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y en base a eso, responde, ¿sí? A veces somos como cerillos, ¿sí? ¿Cuántos cerillos sabemos aquí? 1, 2, ay, somos muy poquitos, gloria a Dios. Ahorita oran por nosotros, ¿sí? Pero hay veces que apenas nos dicen algo y ¡zum!, nos prenden el boiler, ¿sí? Y en ese momento no tenemos control de nuestra boca, mucho menos de nuestros pensamientos, y reaccionamos a lo primero que se nos viene. Y desafortunadamente, esas primeras cosas que se nos vienen,
no son las mejores. Entonces yo recuerdo cada vez, ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Los discípulos lo sabían. Por eso el Señor Jesús les dijo, vayan y compártanla. Él tenía la seguridad que ellos iban a hacer las cosas bien, que ellos verdaderamente iban a demostrar el amor de Cristo a aquellos que le rodeaban. Como le digo, los discípulos lo conocían. Ellos conocían la verdad. Nosotros le conocemos al Señor Jesús. Nosotros conocemos la verdad. Y esa verdad aquí la tenemos con nosotros. Y si no la tenemos aquí, bueno, no traigo mi celular, pero lo tenemos en nuestro celular. Tenemos que conocer más a Jesús. Tenemos que convivir más con Él. Si hay algo que nos ayuda para conocer a una persona, ¿qué es? ¿Perdón? Pasar tiempo con él, con ella, ¿sí? Platicar, invitarlo a comer, invitarlo a la casa, ¿sí? Yo creo que una de las mejores maneras como puedes conocer a una persona bien, es viajando con esa persona. Aunque sea un fin de semana, te vas a dar cuenta de cómo es una persona, ¿sí? Tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de alguna manera frecuente, no tanto como en años anteriores, de viajar con un equipo. Aquellos que tocan conmigo en el equipo de adoración que viven en México. Y llegó un momento donde ya nos conocíamos. Llegábamos a un lugar y ya sabíamos quién le gustaba dormir con quién, ¿sí? Tal vez porque esa persona no roncaba o no sé, ¿sí? Había dos de ellos que nos daban mucha risa porque siempre que nos sentábamos a la mesa a comer, ya terminábamos y supongamos que quedó un poco de pizza. Y ya sabíamos que esos dos al final, cuando ya habíamos comido y habíamos terminado todos de comer, se decían uno al otro, la mitad de lo que queda, la mitad. Siempre se dicen eso. Y ahí van, órale, la mitad. Pero como que se necesitaban decir uno al otro, la mitad de lo que queda, ¿no? Había otros que ya sabíamos había otro que ya sabemos, que tan pronto nos subimos al autobús, al avión o al carro, no pasan ni 5 minutos, y ya va dormido. Sí. Y ya íbamos caminando, ya íbamos en camino, y ya no faltaba quien decía, ya se durmió fulano de tal, ¿verdad? Y volteábamos a ver. Y iba así. Entonces, una de las mejores maneras de conocernos es viajando, conviviendo. El Señor Jesús quiere viajar con nosotros, hermanos. El Señor Jesús quiere conocernos y que le conozcamos. El Señor Jesús quiere que conozcamos cada una de las cosas que Él nos ha dejado. ¿Sí? Ahora, ¿usted se ha preguntado para qué cree usted que el Señor Jesús quiere que conozcamos la palabra? Yo no creo que el Señor Jesús quiere que conozcamos la palabra para ser unos cabezones intelectuales. ¿Sí? Que conozcamos desde el Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el último versículo del Apocalipsis. Yo no creo que el Señor Jesucristo quiera que lo tengamos todo aquí y caminemos en la vida llenos de conocimientos, pero con un corazón vacío, un corazón que no se duele por la necesidad de otros, un corazón que no está dispuesto a perdonar, un corazón que no está dispuesto a ayudar a otros. Dios prefiere personas como usted y como yo, dispuestos a que Él cambie nuestros corazones, a que le conozcamos cada una de las palabras y letras de este libro. Dios prefiere que sazonemos la tierra, este lugar, esta ciudad de Peoria, haciendo buenas obras. ¿Sí? ¿Sabe cómo podemos hacer buenas obras? Invitando a otros. Esa es una buena obra. No tan solo es cuánto te doy, no es tan solo cuántas veces lo hago, es te invito a la iglesia.
Es enviando un mensaje y en lugar de mandar es buena las bromas, yo lo hago también, pero a veces que no tenemos cuidado de lo que ponemos en nuestro Facebook, pero es mejor mandar un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, de paz. Paso por ti para ir a la iglesia. Paso por ti para ir al estudio bíblico. Esas son buenas obras. Eso es sazonar. Eso es demostrar a Jesús con aquellos que nos rodean. ¿Y sabes dónde está nuestro primer reto? En nuestra casa. No sé cómo vaya a traducir esto, Ricardo, pero decimos en México, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Lo han escuchado eso, hermanos? Sí. Muy buenos para brillar allá afuera, pero para brillar en la casa, ameren, ahí no funciona. Y eso es lo que me lleva a la segunda parte de este mensaje. Dios nos ha llamado a ser luz, en medio de estas tinieblas. Como le decía, en aquellos años, en aquel tiempo, el Señor discípulo envió a sus discípulos, sabiendo que había necesidad, sabiendo que había violencia, sabiendo que había persecución, sabiendo que había maldad. Yo no creo que haya ninguna diferencia con lo que hoy estamos viviendo. Es tan solo que prenda tantito las noticias y si pone el canal local va a encontrar muchas malas cosas. Pero si usted tiene un sistema de cable y prende las noticias de Chicago, va a encontrar más problemas. Porque la ciudad es más grande. ¿Sí? Dios nos pide que vayamos y seamos luz aquí, en nuestra comunidad. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir de viaje al sur de Dakota. Y es un lugar precioso. Es un poco cansado el manejar, porque son millas y millas y millas y millas de no ver nada. Nada, absolutamente nada. Pero aún en eso, al no ver nada, había una belleza. Había algo especial. Y cuando ya llegamos hasta la ciudad después de varios días de haber visitado diferentes lugares en el sur de Dakota, llegamos por fin a lo que es Rapid City. Y fuimos a ver las cabezas de los presidentes, el monte Rushmore. Y es un lugar bellísimo, hermoso. Y uno de los días encontramos que había unas cuevas. Encontramos que había un parque nacional donde tenían una cueva que bajabas iba hacia el fondo de la tierra, pero no, o sea, bajabas ahí en medio de una caverna, una cueva. Y decidimos ir. Y recuerdo que ese día nos levantamos temprano y llegamos a ese lugar. Fuimos después de ver a la cabeza los rostros de los presidentes. Y ahí nos fuimos, andábamos buscando los búfalos, ¿sí? O los bisontes, y no los encontrábamos porque ese parque nacional está enorme. Y les decíamos a los guardias del parque nacional, ¿dónde están los búfalos? Y dicen, no, es que tú tienes que manejar por aquí y tratar de encontrarlos porque todos están dispersos por todo, por donde ellos quieren andar, porque andan libres. Gracias a Dios, después de encontrarlos y verlos y tener sus cabezas aquí grandotas, más o menos de este tamaño las cabezas, aquí en nuestra ventana, y mi esposa estarme diciendo, dale. Espérame, déjame, le tomo la foto, espérame, o sea, ¿cuántas veces en tu vida tienes un búfalo aquí a menos de 1 metro? Después de ahí, nos fuimos a la cueva esta. Y preguntamos y dijeron, no, pues el recorrido dura alrededor de unos 40 minutos, 45 minutos y tienes que descender y hay varios lugares que se muestran en ese lugar. Solamente sí necesitan traer chamarra porque la temperatura es bastante frío ahí abajo y aparte van a tener que bajar como unos 300 escalones o algo así, un número así que grandísimo.
Y en ese momento dice mi esposa, no, yo aquí los espero. Pero gracias a Dios el guardia nos dijo, no se preocupen, o sea, no todo es así bajar, o sea, vamos a ir bajando y luego hay momentos donde pausamos y después continuamos. Entonces fue ahí cuando se animó. Entonces, bueno, bajamos a ese lugar, abrieron la puerta de ese lugar y nada más sentimos un aire. No sé cuántos han estado en Navy Pier en invierno, ahí en Chicago. ¿Sí? Han estado parados ahí a la orilla del lago Michigan y nada más sienten el aire así frío. Bueno, haga de cuenta que ahí es igual, abrimos la y eso era frío. Y empezamos a bajar y luego de repente había unos lugares muy estrechos y luego aquellos que de repente sufrimos con un poquito de claustrofobia, yo sentía que eso se hacía muy pequeño y así como que, ay Dios Padre Santo, ayúdame a bajar esto. Y ahí vamos bajando. Y la luz se fue apagando. Y llegó un momento donde la luz ya no era muy clara y en ese momento el guardia que nos iba guiando dijo, bueno, es momento de encender la luz. En eso encendió la luz y ya se vio todo el camino alumbrado. Dijimos, ay, qué bueno. Sí, sentimos paz. Empezamos a recorrer la cueva ahí, muy bonito. Pero yo recuerdo varios aspectos muy importantes y que creo que puedo utilizar mucho con mi sermón acerca de que seamos luz. Dios ha establecido ya un camino. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús es el camino. Dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Mientras estábamos en esa caverna, teníamos que seguir un camino. No podíamos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. El guardia frecuentemente nos decía, no se separen. Si alguien se retrasa, por favor, avísenme. De hecho, él asignó a una persona adulta a que se fuera en la parte de atrás para que nos fuera empujando a todos y que nadie se quedara. ¿Sí? Entonces ya íbamos caminando todos en equipo. Y no faltaba el distraído que quería la fotografía y de repente, espérense porque alguien se quedó atrás. Entonces íbamos por ese camino. Jesús es el camino. Y no podemos apartarnos ni izquierda ni a derecha porque el guardia nos decía, si ustedes se desvían del camino, la cueva es lo suficientemente grande para probablemente no encontrarlos nunca. Después que nos dijo eso el guardia, casi íbamos agarrados de la mano. Sí. Porque nos comenzaba a platicar algunas historias del descubridor de esa cueva y cómo a veces pasaba meses tratando de volver a encontrar la salida. Entonces empezamos ahí caminando y con la luz y podíamos ver muy bien. Y luego de repente había lugares donde había humedad, bastante humedad, donde tenías que poner tu cachucha o tu gorra porque había agua y tenías que pasar por el agua y vas mojándote. Y luego había lugares muy bajitos, entonces el guardia decía, techo bajo. Entonces nos dijo, cuando yo diga techo bajo, ustedes empiecen a pasar la voz. Y ahí vamos, el guardia dice, techo bajo, techo bajo, techo bajo, techo bajo, techo bajo. Y todos iban diciendo techo bajo. O sea, ¿eso qué quería decir? Que te agacharas, porque si no te ibas a dar un buen golpe. Y cuando yo recordaba todas estas cosas, recordaba lo importante que es tener luz. Lo importante que es tener un guía. Lo importante que es tener a una persona que nos esté recordando y nos esté avisando de las cosas peligrosas que puede haber en este mundo. Lo importante es de que haya alguien que cuando nos empezamos a desviar nos diga, te estás desviando, necesitas volver al camino, necesitas volver a Jesús. Necesitamos tener una persona que vaya atrás para que todos aquellos que se van quedando, hay alguien que los pueda esperar o que grite, esperen, porque se está quedando alguien atrás. Cuando llegamos al fondo de esa cueva, nos puso en un lugar más o menos de este tamaño del stage. Hicimos un círculo grande. Y el guardia seguía narrando la historia del descubridor de esa cueva. Pero llegó un momento
donde dice, bueno, en aquellos años no teníamos el sistema, no tenían el sistema eléctrico que hoy en día tenemos. Así es que quiero demostrarles cómo se veía o cómo se sentía en aquellos años. Y en aquel momento yo recuerdo que alcancé a escuchar brevemente a Valeria, que decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ella sabía que el guardia iba a apagar la luz. Y yo nomás, y en eso la sentí que ella estaba ya nerviosa y la agarré de la mano para darnos valor juntos. Y en eso, bueno, vamos a ver, y va, y en un apagador apaga la luz. Hermanos, no puedo describirles lo oscuro que estaba en ese lugar. ¿Sí? Si yo trataba de poner mi mano y tratar de ver mi mano aquí, no era posible. Si nosotros encendíamos el celular con la luz del celular, no era suficiente. No era suficiente. ¿Cuánta gente está caminando por este mundo con esa oscuridad? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando por este mundo con esa oscuridad? Y nos estamos golpeando con una cosa y tratamos de cambiar el rumbo y pegamos con otra cosa. Y venimos por otra dirección y nos volvemos a pegar con esta cosa. Porque necesitamos la luz de Cristo. ¿Cuántos miembros de nuestra familia? ¿Cuántos vecinos de nuestra calle? ¿Cuántos de nuestros hijos? ¿Cuántos de nuestros miembros de nuestro hogar están caminando en esa oscuridad? Y se han apartado de ese camino que es Jesús. Se han apartado de ese camino donde está la luz, donde está la esperanza, donde está el amor, donde está la misericordia. Ellos necesitan una persona como usted y como yo que les ayuden a volver al camino de Cristo. Una de las cosas que dijo ese guardia, dijo, lo voy a pagar por unos cuantos segundos. No fueron segundos. Ella siguió narrando la historia y todos en la oscuridad. Y llegó un momento donde yo dije, no necesito más información de quién lo hizo y cómo lo descubrió. Prende la luz. Prende la luz. ¿Sí? Qué bueno por esa persona que encontró este lugar. Dios lo bendiga y qué bueno, está hermoso. Pero prende la luz. Y cuando prendió la luz, ¿sabe lo que se escuchó ahí? Ay, toda la gente que estábamos reunidos fue lo que expresó. Dijo, ay, se sintió aliviado. Nos sentimos aliviados. Nos sentimos que ahora veo. Cuando ayudamos a otros a salir de esa oscuridad, esa es la reacción que tiene esa gente de decir, ahora puedo ver, ahora puedo sentir, ahora ya no me puedo equivocar porque yo sé que está esto aquí y tengo que darle vuelta para poder seguir caminando. Ahora tengo una persona que me está ayudando y me está guiando a la luz de la palabra para no equivocarme, para cambiar mi corazón, para yo poder convertirme en una persona que va a ayudar a otros, que voy a darle sabor a esta tierra, que voy a poder guiar a otros, porque la luz de Cristo ahora está en mí. La luz de Cristo está en mí. Quise haber tenido un ejercicio de poder apagar todo esto, pero iba a ser muy complicado. Y le iba a pedir que caminara por un lado y le iba a poner obstáculos, pero era muy complicado. ¿Sí? Pero seguramente usted ha estado en lugares donde no se ve nada. Y eso nos puede ayudar a darnos cuenta que en un ámbito espiritual hay gente que está perdida. Y me atrevería a decir esto, hermanos y hermanas. Podemos venir a la iglesia, pero probablemente vivamos en la misma oscuridad. Porque solamente estamos practicando una religión y no una relación con Jesús.
Como pastores nos toca escuchar muchas cosas y aquí está la pastora Tania y ella puede escribir un libro completo de las diferentes situaciones difíciles que le ha tocado aconsejar a mucha gente. Sin duda, sin duda. Y gente dentro de la iglesia. ¿Sabe? Porque a veces andamos hasta caminando a ciegas. Porque no le buscamos. Porque no buscamos su guianza. ¿Y cómo podemos guiar a otros si nosotros andamos perdidos? El Señor Jesucristo nos está invitando en esta tarde, hermanos y hermanas, a que caminemos con Jesucristo, porque Él es la luz, Él es el camino. Nos está invitando a que sazonemos esta tierra con el amor de Cristo. Necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Imagínense, nada más solamente imagínense, si cada uno de los que estamos aquí nos propusiéramos alcanzar por lo menos a 1 o 2 personas, que podamos orar al Señor y decirle: Dios, dame a esta persona para Cristo. Yo voy a orar, yo voy a visitarlo, yo voy a ver cómo lo puedo ayudar, pero dámelo para Cristo. Imagínense. O sea, a lo mejor aquí andamos, ¿cuántos somos, Miguel? ¿Unos 60 aquí? Somos aproximadamente 60. Si cada uno de nosotros nos propusiéramos ir por uno más y ayudarle a salir de esas tinieblas para que venga a la luz de Cristo, doblaríamos el número. Imagínense si vamos por más. Esto no es suficiente. Dios nos está invitando, hermanos y hermanas, a que demostremos el amor de Cristo, a que hagamos las buenas obras que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, y todas se resumen en servir a otros, amar a otros, perdonar a otros, para que la luz de Cristo esté en nosotros y que cuando caminemos por esta ciudad, que cuando estemos en nuestros trabajos, que cuando estemos en nuestros hogares o en nuestras escuelas, la luz de Cristo sea la que esté brillando a través de nuestras vidas. Y que otros puedan ver esa luz y puedan venir y decirnos: estoy viviendo en tinieblas y necesito a alguien que me ayude a caminar con Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a decirle a Dios: heme aquí, úsame a mí? Con esto termino. El día de ayer mientras oraba en la mañana, le dije a Dios: Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Ayúdame a ser una persona que pueda servir a otros, que pueda bendecir a otros de una manera sencilla, como tú quieras. Dios escucha nuestras oraciones y se la toma en serio. Ayer nos la pasamos sirviéndole en diferentes cosas a diferentes personas. Empezamos a recibir, mi esposa sobre todo, empezamos a recibir llamadas de personas que estaban pasando por situaciones difíciles. Y empezábamos a orar por teléfono, en otras tuvimos que ir a visitarlos y tuvimos que hacer esto y aquello. Y yo le dije: ay Dios, ¿sí me escuchaste? Sí. Dios está con usted y Dios está conmigo. Y Dios quiere usarle a usted y Dios quiere usarme a mí. Así es que si esa es su oración, de decirle a Dios: usa mi vida, tenga la seguridad que Dios lo va a usar. No tenga miedo de qué va a decir, qué va a hacer. Dios le va a dar lo necesario. Porque hay veces que ni siquiera decimos nada. Hay ocasiones que la gente lo único que quiere es que la escuchen. Así que usted siéntese ahí y escúchela. Y al final, haga una oración y deje que el Espíritu Santo haga todo lo demás. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí dicen: heme aquí? Quiero invitarle a que si usted desea servir al Señor, si usted quiere conocerle más, hagamos una oración en esta mañana. Le digamos: Dios, aquí estoy. Si usted está caminando en esa oscuridad, si usted no ve claro, ¿sí?, este es el tiempo para que venga la luz de Cristo sobre su vida.
Yo no sé si alguna vez usted ha hecho la decisión de recibir a Cristo en su corazón, pero si no lo ha hecho, esta es una buena mañana para decirle: Señor, te abro las puertas de mi corazón. Entra, mora en mí, habita en mí, porque te necesito. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Como siempre, el altar está abierto, ¿sí? El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí y quiere escuchar nuestra oración. Así es que yo le invito a que se sienta en esa libertad de venir, doblar su rodilla, orar al Señor, pedirle. Aquí está la pastora Tania que puede orar por usted, ¿sí? Aquí hay un grupo de personas que va a orar. A lo mejor usted ha estado perdido, hermano. Y no le estoy diciendo que viva en pecado, no, yo no soy nadie para decir que si estás mal, o sea, a lo mejor has estado muy apartado de Cristo. Este es un buen momento para decirle a Jesús: ven a mi corazón, ven a mi vida. El altar está abierto, hermanos. Vengan y oremos juntos al Señor.